La formación de la Unión Soviética, como todo movimiento revolucionario, fue un proceso lento y complejo, que fue causado por una serie de eventos políticos y sociales a principios del siglo XX. Sin embargo, el punto de inflexión llegó con la Revolución Rusa de 1917. Esta se llevó a cabo en dos momentos, en febrero de 1917 y en octubre del mismo año. La Revolución de febrero de 1917 derrocó al régimen zarista y puso al mando a un gobierno temporal de figuras liberales. Esta fue provocada desde décadas, ya que en Rusia, al ser un país tan amplio, conviven multitud de grupos étnicos, clases sociales y estatus económicos diferentes, y el régimen zarista carecía de las reformas sociales necesarias para mantenerlo, además de tener problemas de corrupción. Ese mismo mes de febrero, el descontento popular de la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, sumado a la escasez de alimentos y al desgaste económico, provocó un tremendo descontento en las masas, que acabaron en manifestaciones y huelgas masivas en el antiguo Petrogrado, hoy denominado como San Petersburgo, y que en su día fue la capital de Rusia. Estas revueltas fueron reprimidas con severidad por las fuerzas zaristas, lo que incrementó el descontento del pueblo. El 27 de febrero, el ejército ruso se amotinó y se unió a los manifestantes, lo que hizo colapsar al régimen zarista y provocó la abdicación de Nicolás II, poniendo en cabeza al gobierno liberal mencionado anteriormente. Dicho gobierno no fue lo suficientemente fuerte ni estable, lo que generó otro descontento social que desembocaría en el siguiente apartado, la Revolución de Octubre. Esta revolución, también conocida como la Revolución Bolchevique, buscaba derrocar al inestable e inexperto gobierno que tenían, promoviéndose entre las masas e impulsando su agenda revolucionaria. Esta agenda contenía una serie de ideas socialistas basadas en la eliminación del capitalismo, unidas a la idea de darle el poder a los trabajadores, idea que caló muy bien entre un pueblo pobre y descontento. Algunos de los apartados más importantes de la agenda fueron: el derrocamiento del gobierno provisional, ya que lo consideraban como burgués y que no representaban al pueblo llano. Paz, tierra y pan, un eslogan popularizado que resumía los ideales de los bolcheviques, buscando dar paz o tregua a la guerra mundial, tierra a los campesinos y pan, garantizado alimentos básicos a la población. La abolición de la propiedad privada y la burguesía, proponiendo nacionalizar negocios como la industria, la banca o el trabajo de campo, siendo estos controlados de forma estatal. El control regulado sobre la producción obrera, haciendo que la dirección de ésta pasase a formar parte del Estado. Y la creación de un Estado socialista, garantizando igualdad y justicia a todos los ciudadanos. Esto incluía la creación de la sanidad y educación gratuitas, y la promoción de la igualdad de género y la eliminación de la opresión por etnia o nacionalidad. Continuando con la Revolución de Octubre, los bolcheviques planearon la jugada con antelación. Lenin regresó de su exilio voluntario tras su fallida revolución de 1905 y abogó por tomar el poder por parte de los soviets, que así era conocido el Consejo de Trabajadores y Soldados, y promovió la creación de un gobierno comunista. La planificación continuó, estableciendo cuidadosamente comités militares y políticos para organizar las acciones revolucionarias. Finalmente, llegó el momento del golpe de Estado. La Revolución de Octubre comenzó la noche del 24 al 25 de octubre de 1917, tomando puntos estratégicos de Petrogrado, como edificios gubernamentales o estaciones de ferrocarril. Sin prácticamente derramamiento de sangre, los bolcheviques se hicieron con el control de la ciudad. A la mañana siguiente, el mismo 25 de octubre, el Congreso Panruso de los Soviets transfirió todo el poder a los soviets aliados de los bolcheviques, dejando a Lenin como el nuevo presidente y siendo este el primer caso de un gobierno comunista en la historia. Estos enfrentaron oposición, al igual que el gobierno provisional que derrocaron. Sin embargo, pudieron manejarla de una mejor manera que sus predecesores, logrando consolidar un control firme en Rusia, y estableciendo el comunismo que daría lugar a la formación de la Unión Soviética. Sin embargo, poco les duró ese control, ya que pronto surgió un grupo antirrevolucionario conocido como los Blancos, conformado por multitud de facciones como los monárquicos, conservadores, nacionalistas y liberales, que a su vez contaba con un ligero apoyo de ciertas potencias extranjeras, como Japón, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, dando lugar a la Guerra Civil Rusa, que duró desde 1917 hasta 1922. Era una gran oposición para el gobierno actual, conocido como los Rojos.
Sin embargo, la organización que tenían los blancos era bastante mediocre, ya que carecían de unidad y cohesión, y la intervención extranjera era bastante difícil de manejar, lo que los llevó a su derrota en 1922, y una barrida final por parte del Ejército Rojo a principios de 1923, lo que acabó definitivamente con las tropas dispersas de los blancos. Tras la guerra, el régimen comunista se estableció para quedarse. Se implementaron multitud de reformas industriales y una colectivización agrícola, permitiendo así una rápida modernización. Después de Vladimir Lenin, llegó Joseph Stalin al puesto de líder supremo de la Unión Soviética. Estableció un régimen autoritario, conocido como estalinismo, y prosiguió con el desarrollo de una rápida industrialización, que llevó a esta a convertirse en una potencia mundial. Sin embargo, esto costó millones de vidas debido a las reprimendas políticas, purgas masivas y a los campos de trabajo forzado, también conocidos como gulags. Enseguida llegó la Segunda Guerra Mundial, donde la Unión Soviética jugó un papel crucial para pararle los pies a la Alemania nazi. Sin embargo, esta contraofensiva supuso un altísimo costo humano y material para los rojos. Y las guerras no acabaron aquí, ya que tras la Segunda Guerra Mundial llegó la Guerra Fría. Este confrontamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos llevó a la creación de alianzas militares y competiciones tanto políticas como económicas y tecnológicas en todo el mundo. Esta la explicaremos más a fondo otro día. Prosiguiendo con el tema, tras la muerte de Stalin en 1953, comenzó la desestalinización por parte de Nikita Khrushchev, denunciando los excesos del régimen de su predecesor. Sin embargo, el control del Partido Comunista siguió manteniendo una fuerte autoridad en el país. Tras Khrushchev llegó Leonid Brezhnev en 1964, presidiendo un periodo de estabilidad tanto política como económica, conocida como la era de la estagnación. En este periodo de tiempo, la innovación perdió relevancia y pese a que la economía creció, la burocracia y la corrupción también aumentaron. Más tarde, Mikhail Gorbachev, quien llegó al poder en 1985, implementó reformas políticas y económicas conocidas como la perestroika o reestructuración y la glasnost o apertura, destinadas a revitalizar la economía y promover la transparencia y la democratización. Sin embargo, estas reformas llevaron a una mayor agitación política y eventualmente a la caída del régimen comunista. Finalmente, a finales de los años 80, el comunismo se volvió muy impopular en toda Europa del Este, e incluso en la Unión Soviética. En 1991 hubo un golpe de Estado por parte de figuras conservadoras, sin embargo, pese a que este fracasó, Gorbachov dimitió, y la Unión Soviética se disolvió de manera oficial el 26 de diciembre de 1991, dando lugar a la independencia de varias repúblicas soviéticas y al final del conocido régimen comunista. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like.